Quisiéramos saber si hay alguien que está por primera vez en medio nuestro, alguien que haya venido por primera vez, que nos haga simplemente una señita con su mano. ¡Wow! ¡Cuánta gente! Dios los bendiga por acá. Dios los bendiga. ¿Sí? Dios te bendiga. Nuestro anhelo es que puedan encontrar lo mismo, o mejor dicho, al mismo que nos cambió la vida, que nos hizo tanto bien a cada uno de nosotros, ¿sí? Seguramente, si no están acostumbrados a asistir a la iglesia, a estar en una reunión cristiana, habrá algunas cosas que no entenderán al comienzo, pero bueno, para eso estamos, para ayudarlos y para que día tras día vayan caminando y creciendo en esto tan hermoso que no es la religión evangélica, sino es el ser hijos e hijas de Dios. Amén. Si yo les digo el nombre Panayuriste, ¿a quién les significa algo? ¿No? ¿Está seguro? Si yo le digo Tilia Tepe, ¿le suena algo? Espero no contar con ninguno que me arruine. Son nombres raros, ¿qué le parece? Tilia Tepe, ¿qué será eso? Bueno, ¿saben? Son los nombres de los tesoros más grandes que se hayan encontrado en la historia. Estos dos tesoros tienen miles de piezas. El primero que les nombré, y que no les voy a repetir el nombre, tiene más de 20.000 piezas de oro. Una sola de esas piezas ya es un tesoro enorme, pero este tesoro, Panagiuriste, tiene más de 20.000 de esas piezas. ¿Cuánto vale ese tesoro? Es incalculable. ¿Cuánto cuesta ese segundo tesoro más grande que se ha encontrado, que se llama Tilia Tepe? Es incalculable. Ahora, tienen nombres raros esos tesoros, y hay un tesoro aún más grande que tiene... Ahí está. Hay un tesoro aún más grande que tiene un nombre bastante extraño. Cuando yo le digo Panagiuriste o no sé cuánto, ustedes nos dijeron, me suena algo bueno, me suena algo interesante, algo valioso. No nos suena a algo valioso, ¿no? Y hay un tesoro que es aún mucho más valioso que eso, eternamente valioso. Y tiene un nombre que cuando lo escuchamos no nos suena a tesoro, pero créanme que es un gran tesoro. Y quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 33, versículo 6, refiriéndose al día de la restauración de su pueblo, Dios dice lo siguiente: en aquel día Él será tu cimiento seguro, está hablando del Señor, y te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Está hablando de una restauración, está hablando de que todo va a volver a ser como en lo original, todo va a funcionar bien. Habría una gran reserva de salvación, de conocimiento, de sabiduría, una gran reserva, pero en medio de tantas cosas valiosas va a haber un tesoro, y ese tesoro es el temor de Dios. Cuando escuchamos temor de Dios, quizás nos suena como Tilia Tepe, nos suena como algo que no es atractivo apenas lo escuchamos, como algo que puede ser bueno quizás, pero no nos suena como algo con tanta riqueza como en realidad el profeta Isaías lo está diciendo. El temor del Señor, cuando todo esté restaurado, el temor del Señor va a ser el tesoro. En medio de tantas cosas buenas, decir que eso es el tesoro quiere decir que es absolutamente valioso. Y hoy vamos a comenzar una serie, la primera serie de este 2019, que la vamos a llamar Un tesoro olvidado, porque sinceramente el temor de Dios, así como es un gran tesoro, es bastante olvidado. No solemos hablar mucho del temor de Dios, no sabemos cantar mucho del temor de Dios, no sabemos enseñar ni aprender mucho acerca del temor de Dios, pero a medida que vayamos conociendo el valor de este tesoro, nuestro interés y nuestro deseo por descubrirlo y por encontrarlo va a crecer.
a medida que vayamos conociendo cuánto vale el temor de Dios en nosotros, sus hijos, nuestro deseo por ese temor de Dios va a crecer. Hoy no es algo muy buscado y quizás es porque el nombre no es atractivo. No nos gusta el temor. La idea de temor nos suena a algo malo, ¿no? Cuando uno piensa en la palabra temor, no le suena a algo positivo, a algo noble, pero existe una clase de temor que es malo, pero existe otra clase de temor que es absolutamente bueno, espiritual, santo y eterno, y es el temor de Dios. Decí conmigo, el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Si vamos a iniciar una serie sobre el temor de Dios, vamos a poner en esta primera enseñanza un poco de fundamento, después lo vamos a ir repitiendo a lo largo de estos domingos, pero yo quiero animarte a que tomes nota. Está autorizado para prender tu celular, ningún servidor te va a decir apague eso, vas a estar tomando nota, ¿sí? No a ver si va a llover mañana o quién lleva el pan ahora al mediodía, no, vas a estar tomando nota. O si tiene su cuaderno, su lapicera, también, enhorabuena. Pero que tomes nota, que puedas apuntar esto y que pueda esta palabra empezar a trabajar en tu corazón. ¿Saben? Busqué tantas definiciones de temor de Dios y se nota algo. En todas las definiciones se trata de atenuar la idea del temor. Es una reverencia, es un respeto. Es una alta consideración se evita que la idea de temor sea realmente un temor. Pero si la Biblia dice temor, ¿sabe qué es lo que es? Si la Biblia dice que es temor. Y nosotros tenemos que creer lo que leemos en la Biblia, no leer lo que creemos. ¿Me sigue? Cuando yo leo la Biblia, me tengo que acercar a la Biblia a leerla para creer lo que ella dice, no para hacerle decir lo que yo creo. Me acerco a la Escritura para que ella transforme mis pensamientos, no me acerco con mis pensamientos para que transformen la Escritura. La Escritura me tiene que transformar a mí, yo me tengo que moldear a la Escritura y yo tengo que creer lo que la Biblia dice, no leer lo que yo creo. Entonces abrimos la Biblia y pensamos en ciertas cosas, entonces cuando lo leemos decimos, bueno, pero esto no debe ser así. Pero ¿sabe qué? Si está escrito así, es así. Por eso Pablo le dice a los corintios, no piensen más de lo que está escrito, porque cuando nosotros queremos pensar más de lo que está escrito, hacemos lío. No pienses más de lo que está escrito. Si el temor del Señor es un tesoro, tenemos dos opciones. O lo adaptamos a algo que sea más o menos manejable en nuestra mente natural, o buscamos revelación de Dios para entender por qué el temor del Señor es un verdadero tesoro. Y en esta serie lo que vamos a hacer va a ser eso, buscar que Dios nos revele por qué el temor del Señor es un tesoro tan maravilloso. Y no vamos a necesitar que nadie nos suavice las definiciones, vamos a entender qué es el temor de Dios. ¿Me dice amén? ¿Cómo lees la Biblia? Cree lo que lees. Amén. Vamos a dar una definición. Es bien breve, pero la idea es que sea algo memorable, algo que se lo pueda llevar a su casa, algo que se lo pueda acordar, algo que no necesite una heladera de 2 puertas para ponerlo en la heladera, algo cortito, ¿sí? Temor de Dios. Conciencia de la pequeñez humana frente a la grandeza divina. ¿Se entiende? ¿Ve por qué nadie dice amén? Porque no hemos abierto ese tesoro todavía. Conciencia de la pequeñez humana frente a la grandeza divina. Tener temor de Dios es ser consciente de mi pequeñez frente a su grandeza. Cuando me acerco a Dios de igual a igual,
o cuando me acerco a Dios un escalón por debajo de Él en dignidad, en santidad y demás, entonces me está faltando algo llamado temor de Dios. Porque el temor de Dios me da perspectiva. El temor de Dios me permite verme a mí mismo como me debo ver y verlo a Dios como lo debo ver. Y pensar que nosotros somos pequeños no es algo malo, porque mientras más pequeños nos veamos, más vamos a agradecer la obra de la cruz. Porque ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? El temor de Dios es la conciencia de nuestra pequeñez, no frente a un problema, no frente a una adversidad, no frente a un ser humano mortal igual que vos y yo, sino frente a Dios. Decí conmigo, el temor de Dios es la conciencia de mi pequeñez frente a su grandeza. Ahora lo va a hacer de nuevo, pero va a mover la mano como yo. El temor de Dios es la conciencia de mi pequeñez frente a su grandeza. Vamos de nuevo. El temor de Dios es la conciencia de mi pequeñez frente a su grandeza. Amén. Ya podemos irnos. Todavía no. No es una emoción. No es una emoción. El temor de Dios no es emoción. El temor de Dios es revelación. Se revela qué grande es Él y se revela qué pequeño soy yo. Y ahí nace el temor de Dios. El temor de Dios no es una emoción. Cuando alguien experimenta el temor de Dios, suele ir acompañado con una emoción de temor. Pero Dios se asegura enseguida de dejar de lado, de desactivar esa emoción y que quede solo el verdadero temor del Señor. Miren lo que pasa cuando Éxodo capítulo 20, verso 18 en adelante, dice: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, ahí lo tienen, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, ¿haciendo qué? Temblando de miedo. Está hablando del monte Sinaí, cuando Dios le dio los mandamientos, dice la Biblia que había relámpagos, truenos, se sentía el sonido de una trompeta, de una bocina, y todo eso que temblaba, que humeaba, y los relámpagos que subían y que bajaban, todo eso dice que ellos lo miraban y temblaban de miedo. Sigue el versículo 19 y dice: entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú. Moisés escuchaba la voz de Dios claramente, pero ellos la escuchaban como trueno. Ahí vamos avanzando. Háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? Está pasando algo que les trae a ellos la conciencia de lo pequeños que son frente a lo grande que es Dios. Entonces dice: tenemos miedo. Ahora fíjense lo que pasa. ¿Qué le dice Moisés? No tengan miedo, les respondió Moisés. ¿Qué le dijo Moisés? No tengan miedo. Porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Un momento. Moisés, póngase de acuerdo, profeta, porque me está diciendo que no tengamos miedo, porque todo esto es para que tengamos temor. Dice eso. Moisés, no tengan miedo, porque todo esto que está pasando lo hace Dios para poner su temor en su corazón. ¿Qué les está diciendo? Dejen de lado el miedo emocional. Dejen de lado ese terror emocional y que quede lo que Dios quiere que quede en sus corazones. La conciencia de lo grande que es Él y de lo pequeños que son ustedes. ¿Me va siguiendo? Cuando Isaías, ahí en el capítulo 6, tiene un encuentro con Dios, que dijo: soy hombre muerto, estoy frito, estoy en olla. ¿Se acuerdan? Estoy listo, dijo, porque he visto a Dios. Cuando una persona
tiene un encuentro real con Dios, no dice, oh, qué bueno, que aprovecho ahora para... No. Cuando una persona tiene un encuentro real con Dios, hay una sensación de temor santo por su grandeza y por nuestra pequeñez. ¿Se acuerda en la iglesia de los Hechos? Quiero que veamos cosas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque sé que a veces en nosotros hay cierta idea de que no, hay cosas que son del Antiguo Pacto. No, hay cosas que son del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Cuando ahí en Hechos capítulo 5 va un matrimonio, Ananías y Zafira, que vendieron una casa y le dijeron al apóstol Pedro, acá traemos todo lo que eres de la venta de la casa, y se habían guardado una parte, por las dudas, ¿no? Por la inflación, por el dólar. Entonces dice la Biblia que Pedro se da cuenta de eso y le dice, no me mentiste a mí, has mentido al Espíritu Santo. Ellos siguieron insistiendo en que no habían hecho nada y murieron. ¿Saben qué dice la Biblia que pasó en la iglesia? Hubo temor de Dios. En otras palabras, con Dios no se juega. Les pasó, murieron por mentirle y robarle a Dios. ¿Murieron por ser competitivos en medio de la iglesia? No se asuste, pero tenga temor de Dios. Murieron por eso, vino temor. ¿Qué significó eso? Que empezaron a tomar conciencia de la grandeza de Dios y de su pequeñez. ¿Me va siguiendo? El temor de Dios es un tesoro, es la conciencia de la pequeñez humana frente a la grandeza divina. No vamos a pasar todos los domingos hablando de definiciones, vamos a pasar los domingos abriendo este tesoro y sacando una tras otra las joyas, las cosas valiosas que hay en el temor de Dios para que nosotros realmente deseemos ese temor. Amén. Vamos a ir extrayendo eso para que se despierte nuestro deseo. Esta primera parte de esta serie se llama Lo dice en serio. Decirle al del lado, lo dice en serio. Isaías 66, verso 2, dice, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido y que hacen una cosa cuando yo hablo. Tiemblan. ¿Ha comido algo de la marca Quaker? ¿Ha comido? ¿Es que el pastor qué le pasó? ¿Se le movió algo adentro? ¿Ha comido algo de la marca Quaker? Bueno, vio que tiene esa imagen como de un campesino por ahí del 1800. Bueno, eran los cuáqueros. Porque en inglés, Quaker o Quaker significa temblador. ¿Saben por qué? Porque era una línea de cristianos protestantes a los que les hacían burla diciendo, ahí están los tembladores, porque ellos temblaban frente a la palabra. Esos eran los cuáqueros. Así que cada vez que esté poniendo la avena ahí, vea la carita esa, diga, va a poner la avena ahí. Pastor. Bueno, seguimos. Lo dice en serio. Cuando Dios habla, lo dice en serio. El temor de Dios nos ayuda, nos enseña que Él siempre habla en serio. ¿Puede anotar eso? Si no tiene lápiz, si no tiene celular, si no tiene nada de eso, anótelo en su corazón al menos. El temor de Dios nos enseña que Él siempre, ¿cuándo? ¿Cuándo? Siempre habla en serio. Pastor, yo quiero tener temor de Dios en mi corazón. Yo quiero tener ese tesoro invaluable en mi vida. Yo quiero el temor de Dios. Si Él dice que es bueno, yo lo quiero en mi vida. ¿Qué puedo hacer? Lo primero, empezar a entender que cuando Dios habla, habla en serio. ¿Estás tomando en serio sus palabras? ¿Estás tomando en serio sus palabras?
Así está usted. ¿Estás tomando en serio sus palabras? ¿Cómo interpreta eso el predicador? No hace ni una seña, no pestanea nada. ¿Estás tomando en serio su palabra? No diga nada, no diga nada. Ay, pastor, ¿sabe qué? Yo sí. Bueno. ¿Por qué tenemos que aprender a tomar en serio lo que Dios dice? Porque nuestro enemigo, usted ya sabe quién es, se especializa desde el principio en hacer que no tomemos en serio la palabra de Dios. ¿Se acuerda cómo le hizo pecar a Eva? No, Dios dijo que van a morir. No van a morir. ¿Qué le dijo? No es en serio, Eva. ¿Y qué hizo Eva? Comió. ¿Por qué? Porque pensó que Dios no iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y una persona temerosa de Dios es una persona que sabe que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Y necesitamos vivir esto porque la cultura en la que vivimos es una cultura donde la gente no acostumbra a hacer lo que dice que va a hacer. ¿Ha visto esa mamá con el hijo? Si volvés a tirar ese juguete, te lo quito. Se lo levanta la mamá se lo levanta. Te dije que si volvés a tirar ese juguete, te lo quito. ¿Qué te dije? Que si volvés a tirar ese juguete, antes que te lo quito. Bueno, después cuando lleguemos a casa, que te canses de jugar con el juguete, vamos a hablar. ¿Es así la cultura o no? Vivimos en una cultura donde la autoridad no hace lo que dice que va a hacer. Y si estamos criando hijos, cuando le decimos, si haces esto, va a pasar esto, tenemos que hacer que pase eso. Porque si criamos hijos que no tienen en cuenta, que saben que el padre no va a hacer lo que dijo que va a hacer, cuando escuchen a Dios, su padre, diciéndole qué va a hacer, ellos lo van a tratar como te tratan a vos y no van a escuchar la advertencia. ¿Quieren hijos que cuando crezcan obedezcan a Dios y tomen en serio su palabra? Les doy tiempo si quiere responder. Es difícil la pregunta, piénsela. ¿Quieren hijos que cuando crezcan le obedezca a Dios así? ¿Quieren hijos así? Entonces, cuando le dice que no va a ir a ese lugar, que no vaya. Cuando le dice que habrá tal consecuencia, que haya. Porque la cultura nos empuja y toca nuestra forma de vivir de tal manera que cuando nosotros escuchamos a Dios hablar, le decimos, no habla en serio. No debe ser tan así. Pero Dios siempre habla en serio. Así conmigo, el temor de Dios me enseña que Él siempre habla en serio. Pastor, yo sé que Dios habla en serio. Mire, si hay algo que yo sé, yo no sé mucho, pero si hay algo que yo sé es que Dios habla en serio. Puede ser, yo no digo que no, puede ser que sepas que Dios habla en serio, pero quiero hacerte unas preguntas esta mañana para que realmente sepas y te puedas evaluar si tomas en serio lo que Dios dice o no. Porque en una de esas te pasa como Jonás, que cuando iba en el barco ahí en medio de la tormenta, le dicen, ¿y vos quién sos? Yo soy Jonás, hebreo, que temo a Dios. Estaba rajando para otro lado. Perdón, no sé si en el idioma de ustedes quiere decir algo rajando, pero él se estaba rajando para otro lado. Soy hebreo y temo a Dios. O sea, por el hecho de ser hebreo, soy temeroso de Dios. Soy cristiano, temo a Dios. No. Podemos ser cristianos y podemos estar rajándonos a cualquier lado de la voluntad de Dios. Entonces, puede ser que al igual que Jonás, nosotros nos estemos engañando pensando que somos temerosos de Dios. Que no, Dios dice, lo que Dios dice para mí es santo. Dios es santo. Después de cualquier cosa.
¿Será? Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Dice Génesis 22, versículo 2. Está hablando de Abraham. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo en holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Obedeces a Dios cuando Él no te da explicaciones? Dios le dijo: agarra a tu hijo, ese que amás, y llévatelo para ofrecérmelo a mí en sacrificio, en un lugar que yo te voy a decir después. Ustedes leen ahí, tienen alguna versión que dice que Dios le explicó todas las cosas, por qué lo hacía. Alguien que toma en serio lo que Dios dice, obedece sin explicaciones. Sabemos que todo lo que Dios hace lo hace con un propósito. ¿Sabía eso? Todo lo hace con un propósito. Pero no siempre Dios nos muestra y nos explica su propósito en el comienzo. ¿Saben por qué Él es Dios y no es uno más de nosotros? Porque Él no tiene que bajar a darnos 5 razones por las cuales va a hacer algo. Él es Dios. ¿Me sigue? ¿Obedeces cuando no entendés para qué? Necesitas explicaciones y entender absolutamente todos los para qué. Tenés claro que tenés que hacer algo, pero como no tenés bien en claro por qué Dios me pedirá esto, entonces no lo haces. Alguien que teme a Dios, alguien que toma en serio lo que Dios dice, obedece aún cuando no entienda. Hay palabras de Dios que no las estás obedeciendo simplemente porque estoy pidiendo más luz, pastor. Bueno, le prendemos otra luz si quiere. Pero hay que obedecer aún cuando no tenemos los motivos por los cuales Dios nos pide que hagamos algo. ¿Sabe cómo se llama eso? Temor de Dios. Porque Dios me pide que lo haga y yo lo voy a hacer. ¿Obedeces aún cuando no hay explicaciones? Eso es temor de Dios. ¿Obedeces aún cuando no hay beneficios a la vista? Dios le dijo: agarra a tu hijo, ofrécemelo en sacrificio en el lugar que yo te voy a mostrar. ¿Le prometió algo? Le dijo: si haces esto, yo voy a hacer lo otro. ¿Le prometió algo? La pregunta es: ¿obedeces a Dios cuando no hay ningún beneficio a la vista? Y quiero hablarle un minuto a los que están como responsables de áreas, como responsables de grupos, y tienen la hermosa tarea de aconsejar gente en la iglesia. ¿Saben? El propósito de la consejería no es obtener algo para mí. Si yo voy a una consejería, el propósito de la consejería, lo voy a decir de otra forma, si una persona va a la consejería, llámese tomando, no es que es algo místico, es tomar un café o tener una conversación en algún lugar, en una plaza, pero una conversación espiritual con una autoridad, eso es una consejería. Cuando una persona va a una consejería, un consejero tiene que entender que el propósito de la consejería no es ver qué es lo que la persona va a lograr, sino qué es lo que la persona le puede entregar a Dios. Vamos a hacer otra serie de eso después. Bueno, voy a la consejería para ver cómo soluciono esto. Voy a la consejería para que Dios me hable a ver cómo puedo sacar algo bueno de todo esto. Voy para aprender a hacer. El propósito de la consejería no es primeramente mi beneficio, es ver cómo yo puedo entregarle algo a Dios. Vengo a la consejería para arreglar el matrimonio. Yo quiero obtener un beneficio. Tengo que ir a la consejería a ver qué puedo ofrecerle a Dios, qué decisión puedo tomar, de tal manera que Dios sea honrado con mi matrimonio. ¿Es distinto? Pero estamos en una cultura donde nadie se mueve si no hay un beneficio. Mira, tenés que hacer eso.
¿Y qué gano si hago eso? Mira, tenés que ir allá. ¿Y qué gano si voy allá? Si yo no tengo alguna promesa, si yo necesito una motivación, un incentivo. El temor de Dios te hace hacer lo correcto aunque no tengas ningún beneficio a la vista. Al contrario, parece que vas a perder algo. Abraham tenía un solo hijo. Si hubiera tenido 20, era una tragedia. Pero encima tenía uno solo. Y se lo pidió. Y le recalca, el único, al que amas. Quiero que me lo des. Al parecer, Abraham iba a perder. El temor de Dios te va a hacer tomar en serio la palabra de Dios, aun cuando esa palabra de Dios signifique que tengas que perder algo. Pero si vivimos un cristianismo superficial, un cristianismo posmoderno, entonces si Dios me pide algo que no me beneficia, no estoy dispuesto a hacerlo, porque Dios quiere lo mejor para mí. Entonces hay algo que no entiendo ahí y mezclamos todo. ¿Dios te está pidiendo algo que hagas que parece que no te va a traer ningún beneficio? Si Él te dijo que lo hagas, toma en serio su palabra. ¿Me dice amén? Génesis 22, versículo 3, ya vamos cerrando. Dice, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, o sea, para el sacrificio. Y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. ¿Cuánto tiempo demoró Abraham en obedecer? Abraham, quiero que hagas esto. Absolutamente difícil, absolutamente inexplicable, que no le traería ningún beneficio, pero la palabra fue clara. ¿Cuándo obedeció Abraham? Inmediatamente. Al otro día, a la madrugada, otra versión dice muy temprano de mañana, dando a entender que con la primera luz del sol se levantó para obedecer. ¿Obedeces sin demora? ¿Cómo sé que tomo en serio la palabra de Dios? ¿Obedeces sin demora? Porque la obediencia que se demora es desobediencia. Hijo, levanta tal cosa. Sí, ya va. Ellos sienten que ya están obedeciendo. Con ese ya va. Están comprando tiempo. Hijo, vení a poner la mesa. O mira, tenés que ir a comprar tal cosa. Ya va. Pará, papá. Sienten que, sí, te dije, ya va. No te dije, no voy a ir, no sería tan desobediente. A la madrugada, tempranísimo, se levantó, preparó el burro, los ciervos y obedeció. ¿Obedecer sin demora? Algunos dicen, hace una semana que Dios me está diciendo que tengo que hablar con esa persona. Casi como algo bueno, ¿no? Dios me habla, Ya hace un tiempo que Dios me viene diciendo que esa relación no va. Pero bueno, ahí estoy. Hace tiempo que Dios me viene diciendo que tengo que poner mi don al servicio de la iglesia para edificar el cuerpo. Pero bueno, ahí está. Hace un año que me viene diciendo esto, de que tengo que poner mi don al servicio de la iglesia. Pero bueno, tengo compromisos, tengo cosas. Sí, tenés compromisos, tenés cosas y no tenés temor de Dios. Sí, llevo un tiempo sintiendo que Dios me dice que tengo que perdonar a esa persona. O que tengo que sentarme con esa persona y decirle, confesarle algo. Sé que tengo que decir la verdad, que yo me quedé con eso, que yo hablé mal. Sé que tengo que restaurar cosas. Dios me lo está diciendo, pero pasa una semana, pasa un mes, pasan los años. ¿Saben? El temor de Dios es un tesoro. Es algo tan hermoso, tan maravilloso. Vale tanto, porque cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, Él habla y nosotros obedecemos. Y mientras más rápido los hijos le obedecen al Padre, más gloria le dan a Él. ¿Me dice amén? Dios se glorifica cuando hay hijos que aún sin entender, aún sin ningún beneficio a cambio, se levantan temprano de madrugada para obedecer su voz. Pensamos que le agrada una canción, por supuesto. Pensamos que le agrada que hagamos algo para Él, sí. Pero dice el Señor, es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor que me prestes atención
que los sacrificios. ¿Obedeces a Dios sin demora? ¿Hay algo que Dios te ha estado diciendo y no se te ocurriría decirle, no, Señor, no lo voy a hacer? Pero hay un espera, hay un ya va. Es como si Dios te hubiera pedido algo y no entendiera que vos estás tan ocupado. Como si Dios te hubiera pedido algo y no se diera cuenta, mira, en el momento que me llama, como cuando uno llama a alguien, está ahí en medio con los chicos, cargando combustible o viajando. No, Dios sabe en qué momento nos pide. Dios sabe en qué momento nos habla. ¿Y saben qué? Con respeto, porque algunos podrían ser mis padres, alguna es mi madre, otros podrían ser mis abuelos, mi bisabuelo, porque soy... No, tanto no, ¿no? Con respeto. Pero ¿saben? Si Dios te dice que hagas algo y no te dice cuándo, es porque quiere que lo hagas ahora. Estoy esperando el tiempo. Estoy orando. A veces usamos la oración como el refugio de los desobedientes. El refugio de los desobedientes. La oración no es el refugio de los desobedientes. Anda a orar para pedirle a Dios que te dé valentía para hacerlo. Pero no, ¿cuándo, Señor? Si Dios te dice que hagas algo, salvo que Él te diga cuándo, Él espera que lo hagas ahora. Hijo, anda a comprar pan a la esquina. Y no va. Estoy esperando que me digas cuándo, papá. No. A menos que Él te diga claro cuándo, es ahora. Sé que tengo que terminar esa relación, pero que Dios me diga cuándo, sí, es ahora. Sé que tengo que ir a hablar eso, sé que tengo que tomar esa decisión. Dios lo está hablando claro en mi corazón, pero quiero saber el cuándo. Hay muchas cosas en las que tenemos que saber el cuándo, por supuesto. Pero la obediencia que se demora es desobediencia. Y es muestra de que no tomamos en serio lo que Dios dice. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Alguna vez fue a un negocio y justo acababan de cerrar? ¿Le ha pasado eso? Qué feo que es, ¿no? Uno está ahí del otro lado y le dice, esa cara de, por favor, una cosita. Y de adentro, pero un minuto. Y de adentro señalan a alguien que como si fuera alguien que lo va a retar si abre. Miren bien, no sea que dejen de alcanzar la gracia de Dios. Cada vez que Dios te habla, esa palabra trae una dosis de gracia de Dios. Esa gracia es el poder para hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. Pero nosotros nos demoramos, ya va, y resulta que lo que está diciendo ahí es la sensación de alguien que llega a un lugar y ya está cerrado. No sea que dejen de alcanzar la gracia de Dios. Para hacer todo lo que Dios te pide que hagas, necesitas su gracia. Pero cuando te demoras en obedecer, corres el riesgo no de perder la salvación. No estoy hablando de tema eterno. Estoy hablando de las decisiones de todos los días. Puede ser que haya cosas que Dios te habló mucho tiempo atrás y no las hiciste. Y hoy sentís que no hay nada de fuerza en tu interior para hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque en esa demora dejaste de alcanzar la gracia para cumplir esa palabra. Pero esta mañana le podés pedir perdón a Dios y que Él te vuelva a dar una palabra y que Él te vuelva a dar una dosis de gracia para irte esta mañana de acá y hacer lo que Dios te dijo que hagas. Porque cuando Él habla, habla en serio. ¿Me dice amén? Solo obedeces si hay explicaciones, solo obedeces si hay beneficios y ventajas a la vista. ¿Obedeces cuando te parece que es el tiempo según vos? El temor de Dios nos enseña que Él siempre
habla en serio. Decí conmigo, lo dice en serio. Lo dice en serio. Cuando Dios dice que los ladrones y los mentirosos y los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos, lo dice en serio. Cuando dice que no tenemos que juzgar porque si no seremos juzgados. Cuando dice que no tenemos que dejar de congregarnos, lo dice en serio. Cuando dice que si queremos que nos vaya bien en la vida y tener una vida larga, tenemos que honrar a nuestros padres. Cuando dice que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos, vamos a alcanzar misericordia. Cuando dice que Él es la resurrección y la vida y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Lo dice en serio. Y cuando dice que Él se va a prepararnos un lugar en los cielos y va a venir por nosotros de nuevo, lo dice en serio. Él siempre habla en serio. Él siempre dice lo que dice en serio. Él va a hacer lo que dijo que va a hacer. Y no es para tener miedo, es para tener esperanza. Porque el mismo que dijo que hay cosas que hacer y cosas que no hacer es el mismo que dijo que no hay nada que te separe de su amor. Que Él te está preparando un lugar en los cielos y un día te va a venir a buscar para llevarte con Él. Es el mismo que dijo, pase lo que pase, nadie te va a arrebatar de mi mano. Cuando nosotros aprendemos a tomar en serio lo que Dios dice para obedecer, vamos a ver que es mucho más fácil tomar en serio lo que Dios dice acerca de la esperanza del futuro. Quizás hay cosas que Dios dice acerca de lo que Él hizo por vos, acerca de su perdón, acerca de su gracia. Quizás hay cosas que Dios dice que van a venir para tu vida, cosas de tu destino como hijo o como hija de Dios que te cuesta creerlo. ¿Saben por qué? Porque no podemos cerrar nuestro oído para una cosa y tenerlo abierto para otra. Cuando nosotros cerramos nuestro oído a la voz de Dios, cuando nos manda a hacer algo, el mismo oído que cerramos para no escuchar la orden, es el oído que estamos cerrando para escuchar la palabra de esperanza y de vida. El enemigo te hace creer que solo estás desoyendo una orden, pero estás desoyendo al que habla. Por eso dice la palabra, tengan cuidado que no desechen al que habla. Ponete de pie, por favor. El temor de Dios es la conciencia de nuestra pequeñez frente a su grandeza. Y cuando nosotros somos conscientes de nuestra pequeñez y conscientes de su grandeza, ese temor en nuestro corazón va a ser el que nos va a llevar a obedecer como obedeció Abraham. Obedecer aunque no haya explicaciones, obedecer aunque no haya beneficios a la vista, obedecer sin demorarnos, sin buscar excusas. Por eso el temor de Dios es un tesoro. Porque sé que si estás acá esta mañana es porque querés obedecer a Dios. No creo que estés acá para complacer a nadie. Creo que estás acá porque hay algo en tu corazón que te dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero a veces te has encontrado con que no había fuerza para hacer esa voluntad. El temor de Dios pone en tu corazón el poder para obedecer a Dios, aun cuando no haya explicaciones, aun cuando sea doloroso lo que Dios te pide que hagas. Lo voy a hacer no por lo bueno que vendrá mañana, lo voy a hacer no porque entienda por qué, lo voy a hacer porque entiendo mi pequeñez y la grandeza del que me lo pide. ¿Tomas en serio lo que Dios dice?
¿Te parece que porque ya llevas 10, 15 o 30 años en el Evangelio, hay ciertas cosas que Dios dice, pero sí, eso a los nuevos les hace falta el temor de Dios? Llegué a leer eso también. A los nuevos les hace falta el temor de Dios para empezar a abandonar el pecado. 1 de Pedro 1:17 dice: anden en temor de Dios todo el tiempo de su vida. El temor de Dios no es para los principiantes. El temor de Dios es para todo el tiempo que caminemos sobre esta tierra. ¿Querés dejar de ver pornografía? ¿Querés dejar de tratar así a esa persona? ¿Querés dejar de engañar a tu esposa? ¿Querés tener tus negocios en orden? ¿Querés empezar a hablar verdad y no mentira? ¿Querés que tu carácter cambie? Dios te lo está diciendo. Hay una cosa que necesitas: temor de Dios. Entender que Él dijo algo y lo va a cumplir. Y si Él dijo algo acerca de los que hacen lo que vos haces, ¿por qué pensar que habrá excepción? Porque si tienen por padre a aquel que sin acepción de personas juzga justamente, entonces caminen en temor reverente todos los días de su vida. Él no es un papá malcriador. Él no es un abuelito cósmico que le perdona cosas a sus hijos mirando para otro lado. Él es fuego consumidor. Él es el que habla y lo dice en serio. Y si te has criado en medio de una familia o has vivido en un ámbito donde nadie hablaba en serio, yo quiero decirte algo: Dios habla en serio. Por eso necesitas el temor de Dios. Versículo 11, entonces el ángel de Jehová, usted ya sabe lo que hizo Abraham, ¿no? Tomó a su hijo, lo llevó al monte, y cuando estaba a punto de obedecer a Dios, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios no estaba viendo cuánto Abraham lo amaba, Dios estaba viendo cuánto Abraham le temía. Y hay cosas que tenemos que entregar a Dios, que el amor solo por Dios no nos va a alcanzar. Vamos a necesitar el otro motor, el del temor de Dios. Habrá cosas que tenés que entregar, sea lo que sea. Dios nos pide cosas todo el tiempo, sea lo que sea que tengas que entregar, lo que fuera. Quizás decís: yo amo a Dios, pero no puedo darle esto. Yo amo a Dios, pero no puedo tomar esta decisión. ¿Saben qué? Dios nos ha dado algo hermoso que se llama temor santo, temor del Señor. Y con ese temor vamos a encontrar la fuerza para no rehusarle a Dios aún aquello que más nos duele darle. Ahora sé que tienes temor de mí, por lo que no me has rehusado. El amor se puede ver en una canción, el amor se puede ver en actitudes de servicio, el amor se puede ver en un montón de decisiones, pero cuando se trata de no rehusarle algo a Dios que nos duele dar, entonces esa es la prueba de que hay temor de Dios en nuestro corazón. Porque no me rehusaste a tu hijo, tu único, y llamó a Abraham, versículo 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, o Jehová proveerá. Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios de esa manera. Y cuando todo eso pasó, hubo algo que hizo Dios. Le reveló otro aspecto de su divinidad. Le reveló algo que Abraham no había conocido. Él conocía al Shaddai, él conocía a Adonai, pero él no conocía a Jehová Jireh, a Jehová proveedor. ¿Cómo lo conoció? Cuando obedeció por temor a él, Dios le mostró una faceta de él que Abraham antes no conocía. Hay alguien esta mañana que dice: yo quiero conocer más a Dios. Yo quiero conocer más a Dios. Yo sé que Él es como un diamante que tiene tantas caras, tantos lados, todos brillantes, todos maravillosos, todos preciosos.
pero solo estoy viendo 2 o 3. ¿Te gustaría ver más de la hermosura de Dios? Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hay una bendición para aquellos que le temen al Señor. Y no tiene que ver con lograr cosas, tiene que ver con conocerlo más. Y te aseguro que conocer una cara más de ese diamante hermoso que es Cristo es mucho más valioso que todo el oro de este mundo. Pero esa revelación está después de la obediencia. ¿Tomás en serio la palabra de Dios? ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Isaías 66. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Pero qué hermoso es que Dios, en ese acto de obediencia extrema, diga: ahora veo que tenés temor de mí. Ludmila, Mario, Ceci, ahora veo que tenés temor de mí. Y te revele más de su corazón, y te revele más de quién es. Habrá una bendición más grande que la de la intimidad con Dios. Y termina el versículo 16 y 17 diciendo: y dijo Dios: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con los que tiemblan ante su palabra? Los bendecirá. No te dice cómo, no te dice cuándo, pero dice que te bendecirá. Por cierto, como que yo vivo, dice Dios, que por tu temor hacia mí te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios le estaba mandando a hacer algo que parecía que lo iba a dejar sin descendencia. Pero él obedeció, y el resultado de su obediencia es que Dios le dijo: tu descendencia va a ser incontable. Si cuando Dios te pide que hagas algo sentís que estás por perder algo, quiero decirte algo: no ha vivido jamás nadie que haya obedecido a Dios y haya pensado al final de su vida que perdió algo. Siempre que le obedezcas a Dios vas a estar ganando. Siempre que le obedezcas a su voz vas a estar ganando. No lo vas a entender, no vas a saber qué va a pasar del otro lado, pero si vos obedeces a Dios vas a estar ganando. Eso es temor de Dios, es subir ese monte dispuesto a obedecerle. No sabes por qué, no sabes para qué, pero dispuesto a obedecerle porque hay temor en tu corazón. Tomás en serio lo que Él dijo. Y eso que pensás que estás perdiendo, en realidad Dios lo va a confirmar en tu vida para siempre. Pensás que perdés una libertad, pero vas a ganar libertad. Pensás que perdés una oportunidad, pero vas a ganar una oportunidad. Pensás que perdés cosas, pero vas a ganar cosas. Porque la obediencia siempre, siempre, al final, te va a bendecir. Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Vamos a adorar un momento al Señor. Es hermoso leer esos últimos versículos. Es hermoso ver a Dios revelándose a Abraham de una forma que no se le había revelado antes. Es hermoso ver a Dios confirmando todo lo bueno que tenía para la vida de Abraham. Es hermoso leer eso. Pero antes de que eso pasara, Abraham tuvo que demostrar que tenía temor de Dios. ¿Habrá cosas hermosas de Dios que están esperando que haya temor en tu corazón para poder revelártelas? ¿Habrá cosas hermosas de Dios que está esperando que haya temor en tu corazón para poder confirmártelas? ¿Hay algo que Él te dijo que hagas, pero estás demorando? ¿Hay algo claro que Él te habló, te pidió que hagas, pero estás esperando una explicación, entender bien de qué se trata? ¿Estás esperando eso?
miren bien, no sea que dejen de alcanzar la gracia de Dios. Y si Dios te vuelve a decir en esta mañana, quiero que hagas esto, quiero que hables con esa persona, quiero que me empieces a servir, quiero que dejes de estar tan preocupado y afanado por las cosas del mundo, quiero que termines esas relaciones que no te hacen bien, quiero que empieces a ser una persona íntegra. Quiero que ahora desde tu juventud empieces a pensar en el día que vas a formar una familia, que te dejes de perder tu valioso tiempo y tu valiosa vida en tonterías, en viajes, en salidas, en gastos innecesarios, y que empieces a pensar que tu vida tiene un propósito. Que te dejes de perder tiempo detrás de una computadora, detrás de un celular, y empieces a hacer algo productivo para los propósitos eternos de Dios. Sí, yo sé que tengo que dejar esto, yo sé que estoy viendo demasiado de aquello, yo sé que estoy haciendo poco de lo otro, yo sé que Dios me lo está diciendo, pero parece un pero. Necesitamos temor de Dios para saber que cuando Él habló en serio. Y que esa palabra no es una amenaza, sino una esperanza. Porque si Él te está diciendo que hagas algo, Él te va a dar la fuerza para hacerlo. ¿Quién piensan que le daba fuerza a Abraham para caminar cada día al lado de Isaac para ir a sacrificarlo? ¿Quién piensa que le daba fuerza a Abraham para preparar el asno, el burro, cargar la leña, cortarla él mismo? ¿Quién piensa que le daba la fuerza? Una noticia que a cualquiera lo hubiera dejado sentado, lo hubiera hecho desmayar. Abraham se levantó temprano de mañana, él mismo cortó la leña, un hombre de 100 años. ¿Quién piensa que le daba la fuerza a Abraham para hacer eso? ¿Quién piensa que le dio la fuerza a Abraham para armar el altar, para atar a su hijo, para tomar ese cuchillo? ¿Quién piensa que le dio la fuerza? La gracia de Dios. Porque cuando hay temor en tu corazón, cuando tomas en serio la palabra de Dios, el poder sobrenatural de la gracia de Dios va a venir a ayudarte a hacer lo que humanamente no puedes hacer. Mi pregunta es, ¿vas a tomar en serio lo que Él dijo? Porque lo dijo en serio. Perdónanos, Señor. Perdónanos por aquellas veces que no hemos tomado en serio tu palabra. Perdónanos por aquellas veces que hicimos como Jonás y no como Abraham. Pero en esta mañana queremos que tu temor llene nuestro corazón. Señor, mostranos tu grandeza. Mostranos tu grandeza, revelanos tu grandeza. Mostranos nuestra pequeñez, para que todo orgullo, toda arrogancia que nos hace ser desobedientes sea consumida por tu presencia y podamos ser hijos e hijas que toman en serio lo que su Padre dice. Puedes adorar al Señor. Tómate unos últimos minutos más esta mañana. Ante ti hoy me encuentro y postrado.